El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI, es una organización mundial no gubernamental y sin fines de lucro cuya misión es proporcionar ciencia que mejore la salud y el bienestar humanos y del medio ambiente. Al trabajar con expertos del gobierno, la academia y la industria, nuestras entidades internacionales abordan temas relacionados con la seguridad de los alimentos y del agua, la nutrición y la salud, la ciencia del riesgo y la toxicología, la agricultura sostenible, así como la seguridad nutricional. ILSI es una organización benéfica sin fines de lucro que trabaja por la salud de las personas. ILSI tiene el compromiso de alcanzar y mantener los más altos niveles de integridad científica. Es lo que somos y es inherente a nuestra misión. Nuestros principios de integridad científica significan que perseguimos la objetividad, la claridad y la reproducibilidad con el fin de garantizar la utilidad de nuestras actividades y evaluaciones científicas y académicas. Las entidades de ILSI son organizaciones basadas en la afiliación que reciben financiamiento principalmente a través de las cuotas de sus miembros. ILSI dirige y publica investigaciones para responder a problemas del mundo real. Ofrecemos un enfoque verdaderamente único para llevar a cabo la investigación científica que permite a nuestra organización facilitar las conversaciones entre los expertos mundiales en un entorno neutral. Con este enfoque, se consiguen pruebas específicas equilibradas y de alta calidad que pueden utilizarse en beneficio de las personas. Todas las entidades de ILSI siguen un estricto código de ética y creen que la buena ciencia puede tener un impacto positivo en la salud de todo el mundo. Todos compartimos estos importantes principios rectores y los proyectos de las entidades de ILSI aportan una ciencia diversa impulsada por prioridades únicas. Puede conocer esas prioridades de investigación científica visitando www.ilsi.org. ILSI, construyendo asociaciones globales para un mundo más saludable. Buenos días a todos, mi nombre es Sania León y hoy tenemos un seminario de alta prioridad para nosotros, el cual da seguimiento a un proyecto muy amplio que hemos desarrollado este año sobre la evidencia científica. Y hoy vamos a tener o tenemos el honor de contar con la participación del máster Stefan Jacobson, que forma parte de una organización muy importante para la región, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OSD, y con el cual estamos muy agradecidos porque nos permite el día de hoy, por medio de su conferencia, conocer cuáles son los puntos de vista con respecto a la evidencia y cómo se debe utilizar para dar soporte a la creación de políticas que sean efectivas, y sobre todo, pues, la visión que tiene esta organización, la OSD, con respecto a este tema para generar todo lo que conocemos como buenas prácticas a nivel de los países. Así que le damos la bienvenida al doctor Jacobson, a quien voy a presentarles en unos minutos. Además, queremos como ILSI Mesoamérica, agradecer también al Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, quien nos ha colaborado muchísimo para lograr esta gestión y poder hoy contar con la participación del señor Jacobson en este seminario. Así que muchísimas gracias también a todas las personas del Ministerio de Comercio Exterior que colaboraron para poder hacer realidad este evento que consideramos de alta prioridad y de alto nivel para toda la región. Voy a proceder presentándoles al doctor Jacobson, a quien ustedes hoy están viendo también acá. El señor Jacobson ha desarrollado un trabajo sobre evidencia científica, monitoreo y evaluación que está incluido en un informe corporativo que cubre más de 42 países en un análisis de la capacidad para fortalecer la formulación de políticas creadas a partir de la evidencia y un análisis comparativo de los principios y estándares de la evidencia. O sea que este tema de la evidencia científica o de la evidencia en todos los aspectos, no solo en ciencias, es parte del trabajo que el doctor Jacobson ha realizado durante muchísimo tiempo. También ha liderado el trabajo en sistemas de asesoría, en políticas y la evidencia para la toma de decisiones, la gobernanza de riesgos, la agilidad estratégica y la innovación específicamente en el sector público. Ha organizado reuniones ministeriales, por ejemplo, la que nos anota acá en Venecia en 2010 y en Helsinki en 2015.
Y anteriormente ha trabajado en temas de gobernanza, en la supervisión regulatoria, el diseño de reguladores económicos y ha dirigido revisiones multidisciplinarias que tienen que ver con o que ha generado, por supuesto, análisis en una docena de países. Además, ha trabajado en salud y envejecimiento, que es un tema que también en ILSI hemos estado desarrollando en los últimos 5 años, y ha iniciado o inició su carrera en lo que se conoce como el Treasure en Francia, ¿verdad? Que es, y tiene estas siglas, el INSEE-CREST. Es alumno de l'École, de la Escuela Politécnica de Francia, y ha estado activo en este grupo de trabajo de los Estados Unidos sobre salud y envejecimiento. Y además, y muy importante, bueno, además increíble, es autor de más de 25 libros y 40 artículos académicos. Así que en realidad es un honor el día de hoy contar con una persona con una experiencia tan amplia en el tema. Conoce muy bien además la región latinoamericana. El doctor Jacobson es una persona que ha estado trabajando en nuestros países durante muchísimo tiempo, así que para nosotros, pues por supuesto, es un honor contar con él el día de hoy. Vamos a hacer, como siempre, una declaración de exención de responsabilidad y que, bueno, aquí en la conferencia de hoy las opiniones expresadas son del presentador experto científico y no reflejan aquellos del Instituto ILSI. Entonces, Mr. Jacobson, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una vez más, le damos, pues, por supuesto, la bienvenida a ILSI y a este evento tan importante para nosotros. Y the floor is yours. You can start anytime. Perdón, Mr. Jacobson. Para las personas que necesiten traducción simultánea, este es un evento donde ustedes cuentan con esta valiosa herramienta y pueden ahí donde está el planeta definir con cuál idioma deciden recibir esta conferencia el día de hoy. Así que muchas gracias. Bienvenido, Mr. Jacobson. Muchas gracias, Ania. Bienvenidos a todos. Yo entiendo el español, entiendo sus palabras introductivas. Conducto proyectos en Latinoamérica, en países como Brasil, Colombia, Perú, Argentina y también México. No en Costa Rica, es que lo difiero un poquito, pero mi capacidad en español está un poco limitado. Yo puedo entender las preguntas, pero para ponerla vamos a hacerlo en español. So my presentation will be in English, though I have a good understanding of Spanish. So if you want to interact with some questions in Spanish, we can do that. Conmigo haciendo preguntas en español, adelante, no hay problema. ¿Me escuchan todo bien? ¿O debería de hacer clic en interpretación inglés de mi lado? ¿Todo está bien de nuestro lado? Sí, gracias. Ok, entonces permítame traer en pantalla la presentación. Esperen un segundo, por favor. ¿Logran ver mi presentación en pantalla? Sí, la vemos. Muy bien, gracias. Ok, mi presentación es sobre movilizar la evidencia para respaldar la eficacia de las políticas. Siempre existen artículos científicos distintos en el ámbito de la investigación, pero ¿cómo llega la evidencia a la toma de las decisiones? ¿Cómo reducimos el riesgo de error, de idiosincrasia y asegurarnos de que realmente el bienestar de nuestra población esté en la prioridad? La falta de evidencia ha sido problemática porque a lo largo del tiempo hemos aprendido lecciones duras con el COVID. No sé cómo está la situación en Latinoamérica, pero en este momento en Europa nos está golpeando duro de nuevo y esto es terrible. Y sí necesitamos trabajar basados en evidencia para combatir esta enfermedad. Y eso es con el COVID, pero podría nombrar otras instancias también. Nada más para sentar un poquito el palco. El problema es que cuando analizamos la elaboración de políticas,
La elaboración de política no se basa usualmente en evidencia. Tiene que ver con el mundo de la política, y el mundo de la política significa conflictos, voces, opiniones, prioridades. Y eso es amplificado por las redes sociales porque la gente siempre está opinando todo el tiempo. ¿Y qué llamamos a la evidencia? La evidencia es una mezcla. Cosas como hechos, observaciones anecdóticas, pueden ser opiniones subjetivas, pueden ser datos científicos de un experimento controlado o datos observacionales. Puede ser una evaluación de calidad, pero toda esta evidencia usualmente es canalizada hacia el proceso de elaboración de políticas. Y ahí es donde nace la elaboración de política basada en evidencia. Sin evidencia, solamente sería una serie de voces. El reto es asegurarnos de que la decisión sea tan buena como sea posible que se tome la mejor decisión posible con la información disponible y evidencia disponible, pero dando también voz a las distintas opiniones, prioridades y conflictos. Entonces, siempre deben de incluirse estadísticas, datos, investigación, etc. Y como les mencionaba previamente, la crisis del COVID-19 ha recalcado la necesidad de la evidencia. En muchos países, no sé si Costa Rica, pero en mi propio país y en muchos más, los gobiernos han creado comités de consultoría. En el Reino Unido, por ejemplo, previo a la crisis, el comité SAGE ya existía, SAGE, un ente para consultoría científica en casos de emergencia, pero otros países tuvieron que aprender lecciones duras. Y los retos de la elaboración de política en nuestra era moderna, en muchos países, los elaboradores de políticas tienen problemas difíciles. Son problemas que no tienen soluciones políticas. En algunos países pueden ser temas de reforma de salud, en otros pueden ser pensiones. Se trata de reconciliar intereses imposibles. Entonces, problemas que no tienen soluciones y que, sin embargo, tienen que estar en la agenda de políticas, porque si los políticos no se encargan de ellos, son problemas que van a empeorar en las próximas elecciones. Y estos se ven realmente empeorados por la complejidad institucional y la incertidumbre científica. En muchos países OCDE hay una erosión de la confianza en las instituciones públicas, y esta erosión de la confianza tiene consecuencias caras. La gente no se vacuna suficiente, por ejemplo, o no confían en su gobierno y toman ciertas decisiones o modifican sus comportamientos. Y también sabemos que muchos países, no sé en Latinoamérica, pero en el mundo occidental, estamos enfrentando el reto de las noticias falsas, que son transmitidas por redes sociales sin suficiente supervisión y control. En este contexto, la mayoría de los países, y la OCDE está aquí para brindar medidas, pero queremos brindar la mejor calidad de respuesta y acceso a servicios públicos como componente clave de una buena gobernanza. Y eso requiere de buena evidencia para informar los diseños, la implementación y la evaluación de intervenciones públicas. Tiene que ver con procesos, pero también herramientas y métodos. Y yo siempre pinto una imagen cuando hago este tipo de intervenciones, el ciclo de elaboración de políticas. Estoy seguro que ya lo conocen. Esto es como identificar los retos y opciones de política. Se hace un escaneo del horizonte, se mira hacia el futuro, se involucra a la ciudadanía y se miran las evaluaciones de política previas. Luego se hace el diseño de la política. Se busca el consejo de parte de la ciencia, de los consultores científicos, también de entes consultores, también impacto de evaluación normativa. De nuevo, se habla con la ciudadanía, se movilizan datos, en algunos casos se movilizan enfoques todavía más avanzados, como controles aleatorizados. Luego, hay que pasar a la implementación de la política. Hay que hacer prototipos, iteraciones, hay que obtener información de desempeño, y una vez que la política ha sido implementada,
entonces se trata de evaluar el resultado. Entonces se hace una evaluación de política enfocada, también se hacen evaluaciones ex post y se hacen revisiones sistemáticas de múltiples evaluaciones, y esto a su vez vuelve a alimentar el ciclo para identificar nuevos retos y políticas. Por eso le llamamos ciclo de la política. Y ahora el problema es que la necesidad de evidencia de alta calidad ha recalcado el hecho de que necesitas a alguien que trate esta evidencia, que organice un mensaje y que organice y separe lo bueno de lo malo. No toda la evidencia es igual. Y aquí es donde, entre varios países, tienen el reto de incorporar lo que funciona. Existen los que se llaman intermediarios de conocimiento. Son personas que tienen que determinar cuál evidencia es robusta y cómo comunicársela a los tomadores de decisiones. Entonces, como les estamos mostrando, tenemos la producción de investigación científica y tienes el mundo de la toma de decisiones. Y alguien intermedio tiene que realmente interpretar esta información. Y tal vez algunos países son similares en Mesoamérica por el tamaño similar o el nivel de desarrollo similar, pero no se puede recomendar la misma política basada en la misma evidencia, porque un país como Estados Unidos o un país que tiene los ingresos por cápita como Dinamarca pueden ser muy diferentes a otros, como un país como Guatemala, por ejemplo, para tomar un ejemplo como un país más pequeño en Mesoamérica. Entonces, cada país necesita tener personas que entiendan la evidencia científica y vean cómo pueden personalizarla al contexto nacional. Y esperamos que en la audiencia del día de hoy haya personas que trabajen para sus instituciones y tal vez nos puedan compartir buenas prácticas de los países de la OCDE. El diálogo que les estoy presentando el día de hoy, les voy a compartir lo que se llama construir capacidades basado en la elaboración de políticas. Y voy a tratar de hablarles un poco como parte de esta diapositiva. Hemos estado viendo los roles estratégicos de los intermediarios del conocimiento, que es generar evidencia, resumirla, traducir la evidencia, o sea, difusión, diseminación, estándares de evidencia y finalmente la implementación de la evidencia. Ahora, el problema es cómo puedes asegurarte que la evidencia pueda ser incorporada. Y los investigadores de ciencias sociales, basados en investigaciones que se llevaron en caso en el Reino Unido, desarrollaron este modelo, que son capacidad, motivación, oportunidad y comportamiento, donde movilizar la evidencia tiene que ver con cambiar comportamiento, tener una influencia sobre la capacidad, pero hay que ver la motivación de la gente para usar la evidencia, porque si no, no van a recibirla bien, aunque se las des, no van a estar listos para utilizar. ¿Preguntas en el chat? Ah, no. Sí, pueden colocar preguntas en el chat y si tengo el tiempo voy a revisar el chat para contestarlas. Entonces, este es otro triángulo. Pero el otro aspecto muy importante de la investigación aparece en la próxima diapositiva. Y es que usted tiene que lidiar de la evidencia para tomar decisiones políticas basadas en evidencia en distintos niveles. Hay que mirar las capacidades a nivel individual, pero también hay que mirar los equipos, las organizaciones y también los marcos institucionales. Simplemente hay que tener gente a nivel individual que entiendan datos, que entiendan, que tal vez no sean científicos, pero que entiendan suficiente lo que es la producción de ciencias sociales y cómo interpretar los resultados de los datos, que tienen esas capacidades. Pero eso no es suficiente. También necesitamos tener algunos elementos en la organización
en los ministerios para tomar este enfoque basado en evidencia. Por ejemplo, tener equipos analíticos específicos o científicos sociales, equipos. En algunos países tienen consultores científicos que pueden cristalizar toda esta evidencia y movilizar la labor de consultores científicos en una forma en que le llegue a los más altos niveles. Y luego necesitan a nivel institucional una cultura de ser informados por evidencia. Nosotros en la OCDE hemos respaldado este trabajo y hemos tratado de identificar, como les mencioné, están las habilidades individuales, los equipos y la institución. A nivel de la institución, las habilidades individuales, operando con la Unión Europea y un instituto de investigación vinculado a la Comisión Europea, hemos identificado 6 capacidades necesarias para los individuos para poder utilizar la evidencia. La primera es la capacidad de entender la evidencia. Eso significa un mínimo de cultura con respecto a qué significan los datos, cómo pueden leer los resultados, algún nivel de curiosidad, la capacidad de obtener la evidencia, la capacidad de interrogar a la gente, evaluar los resultados y participar con los actores clave y evaluar los resultados. Para las personas interesadas, hay más información en una publicación de la OCDE que brinda este marco. También podemos darles ejemplos de buenas prácticas en construir capacidades individuales. Por ejemplo, en Australia, creé un programa que se llama Buscar, Involucrar y Evaluar la Investigación, por sus letras en inglés, SEER. Y aquí tienen la capacidad para hacer investigación y la capacidad tiene que ver con capacidad, con involucrar investigación y acciones y el uso de la investigación. Las acciones de investigación tienen que ver con acceder a investigación resumida, acceder a investigación primaria, investigación evaluada, generar investigación e interactuar con los investigadores. Esto tiene que ver con construir suficientes ejemplos sobre construir capacidades individuales. Pero el segundo nivel es crear capacidad organizacional para lidiar con la evidencia, como por ejemplo, mejorar las herramientas organizacionales, tener procesos automatizados, por ejemplo, para acceder a los datos. Los datos a menudo no son tan fáciles de usar para alguien que trabaja en el gobierno. Saben que tal vez hay una industria tal, pero usted no es un experto sobre esta industria. He visto esta situación ocurrir lamentablemente en demasiados países. Lo otro es que hay que mejorar la infraestructura de datos para tener una estructura de datos íntegra. Si pensamos en países como Dinamarca, Noruega o Suecia, ellos han tenido una larga tradición donde todos los individuos están en el registro nacional y todas las empresas están en el registro nacional. Y estos registros están vinculados a archivos de impuestos y a encuestas. Y eso da una infraestructura muy robusta y exhaustiva. Esta no existe al mismo nivel en otros países, como por ejemplo, aún los países de Estados Unidos y Canadá hacen esto. Lo hacen solo a nivel de ciertas provincias de Canadá o para algunas series de datos muy grandes. Como les dije, el tercer punto es establecer posiciones estratégicas y unidades para ser campeones de un enfoque basado en la evidencia. Algo importante ha sido la ley de fundamentos en la evidencia que ha sido respaldada por Estados Unidos en el 2018 y esta ley de fundamento en evidencia ha creado una serie de indicadores de evaluación clave. Entonces, esto necesitan tener agencias en Estados Unidos que cristalicen el rol de construir basados en evidencia o construir basados en datos.
En otros países, como por ejemplo el Reino Unido, tienen ciertas divisiones especiales en ministerios centrales. En mi propio país, en Francia, el Ministerio de Finanzas no tiene un economista a cargo cuando inicié hace muchos años. Esencialmente, el economista a cargo era el jefe del Instituto de Estadística Nacional, pero ahora el Tesoro francés tiene un economista a cargo. Es una persona del mundo académico que es capaz de aportar la evidencia que es generada dentro del mismo Ministerio de Finanzas a un nivel de calidad aceptable. Y eso significa que hay la capacidad de tomar un enfoque basado en la evidencia. Y puedo entrar en mayor detalle, pero otros países también han tenido la tradición de tener consultores científicos a cargo, que es otra forma de tener consultoría científica de alto nivel. Por ejemplo, en Países Bajos y en el han hecho eso. Ahora, otro ejemplo de construir capacidad organizativa, algo que encontré muy interesante, donde nos hemos enfocado en nuestro estudio de la OCDE, es tener una caja de herramientas de métodos de políticas. Entonces, eso significa, siempre pensé, cuando se tienen la lista jóvenes, comienzan en la industria, la persona previa salió del puesto, ellos entran al puesto, pero ahora la situación ha cambiado, porque cualquier persona que pueda acceder a la Internet tiene acceso a una enorme cantidad de conocimiento. Cuando yo comencé mi carrera, tenías que ir a la biblioteca y pedir referencias y esperar semanas que te llegaran los libros y datos correctos. Entonces la gente en Nueva Zelanda tienen una caja de herramientas metodológica donde la gente pueden buscar qué es lo que necesitan para elaborar el diseño de una nueva política. Cosas como design thinking, participación pública, comenzar en la forma correcta e insumos de comportamiento que toman en cuenta los comportamientos, la psicología de los ciudadanos como forma de elaborar políticas que serán por ende eficaces. Esto realmente se ha utilizado en Estados Unidos y en otros países. Me imagino que algunos lo sabrán. Por ejemplo, para tratar de influenciar elecciones nutricionales. Aparte de estas intervenciones, ¿qué más podemos hacer para fortalecer las capacidades para la elaboración de políticas en el sector público? Se identifican barreras y facilitadores. Con este enfoque EIPM, podemos tener herramientas para promover el entendimiento de la evidencia, podemos promover iniciativas para incrementar la capacidad de los elaboradores de políticas para obtener la evidencia, actividades de mentoría y también construir capacidades organizacionales, como les mencionaba previamente. Todos estos enfoques han sido sobre cómo construir capacidades. Pero tal vez hay un eslabón faltante aquí, que será, si pensamos en la evidencia, hay que utilizarla. Tenemos que asegurarnos que sea de buena calidad y tenemos que asegurarnos de que hay un marco institucional. Entonces, este tríptico, la institucionalidad, asegurarse de que se use y asegurarse que sea de buena calidad, esto es el triángulo de nuestro trabajo en la OCDE, por ejemplo, en la evaluación de políticas de países. Pero recuerdo que había visto datos de Latinoamérica. Si miramos un país como Costa Rica, por ejemplo, realmente tienen una institucionalización de evaluación de políticas muy buena en Costa Rica, y si no estoy equivocado, eso es cierto a nivel país, pero también está registrado a nivel institucional. Entonces hay una tendencia en cierta parte del mundo latinoamericano de tener un muy gran enfoque en los aspectos institucionales y legales. En contraste, si vamos a los países nórdicos de Europa, como Dinamarca, Finlandia o Noruega, verán que hay muy pocas leyes con respecto a las instituciones, pero también diría que a menudo, si tienen una cultura de evaluación, hacen más evaluación que tal vez muchos de los países en Latinoamérica, porque tienen un enfoque completamente distinto que se enfoca en la evaluación de los usuarios, en producción como parte del sistema, y no necesitan leyes formales para hacerlo, que puede sonarle extraño a muchos de ustedes, pero es una de las formas en que operan los países del norte de Europa.
Entonces, si miramos este triángulo, la institucionalidad, asegurarse que las instituciones sean de buena calidad, de que haya datos de buena calidad y que estos sean utilizados, pero no necesariamente hemos hablado en mayor detalle sobre cómo garantizar la calidad de la evidencia. Y esto es lo que voy a abarcar ahora. Entonces, cómo asegurarse de que haya buenos estándares y principios para el diseño, la implementación y la evaluación de intervenciones en el sector público. Cuando llevamos a cabo esta labor, vimos que hay una serie de intermediarios del conocimiento. En Estados Unidos se les llama clearinghouses, pero hay muchas organizaciones distintas que se encargan de esto. Y el problema es que a menudo los sectores tienen confusión con respecto a las distintas evidencias utilizadas por distintas organizaciones. Y bueno, uno dice querer políticas basadas en la evidencia. Bueno, sí lo quiero yo también. Pero recuerdo hace muchos años, cuando yo era analista junior, hice una encuesta sobre el valor de la vida humana y descubrí que cuando hacíamos políticas que se suponían que estaban basadas en evidencia, utilizábamos parámetros muy distintos para la vida humana en distintos ministerios de Francia y entre distintas direcciones del mismo ministerio. Para hablar más claramente, por ejemplo, cuando tratábamos de ver la infraestructura del valor de la vida humana, era el ingreso de un individuo, su estilo de vida. Entonces pensamos en PIB per cápita y pensamos en la cantidad de euros. Probablemente eso era un salario de 15 a 20 mil euros por año, pero si pensamos en un individuo que trabaja durante 20 años, dirías el valor de la vida humana es 400.000 euros. Y para salvar una vida, para cada vida salvada, tienes que invertir 400.000 euros en promedio. Es una cantidad estadística. Pero esto es una metodología para el valor de la vida humana. Pero en otros casos, el valor de la vida humana tiene que ver con la disponibilidad o voluntad de pagar compras. Entonces, muchas personas a trabajo en Estados Unidos mirando qué tanto riesgo está dispuesto a tomar la gente, como exponerse voluntariamente a ciertos riesgos a cambio de cierto interés económico adicional. Y cuando uno realmente tiene este valor de la vida humana, hace unos años se llevó a cabo una encuesta. Entonces significa que las personas pueden tomar decisiones distintas dependiendo si el valor de la vida humana es de 5 millones de dólares versus unas cuantas decenas de miles. Pero estamos haciendo políticas basadas en evidencia. ¿Por qué no tenemos la misma información? Bueno, si usted está en el mismo ente gubernamental, usted debería de tener la misma medida para el valor de la vida humana, para así hacer inversiones, para preservar la calidad de la vida de los ciudadanos. Pero a menudo no es así. Lo que es peor aún es que descubrí que dentro de la misma industria no existía el mismo valor para las intervenciones de salud. Por ejemplo, cuando alguien estaba evaluando el uso de un procedimiento hospitalario, no estaban utilizando exactamente el mismo método de evaluación que cuando estaban utilizando ciertos análisis para las farmacéuticas. Entonces, ¿por qué evaluar la intervención nutritiva para farmacéutica en formas distintas que evaluar una intervención hospitalaria? Esto, por ejemplo, tenía que ver con el reuso de herramientas muy caras dentro del hospital, que podían comprarse nuevas por cada paciente o ser esterilizadas y reutilizadas con un riesgo mínimo.
Pero bueno, lo que voy es, cuando miramos las políticas basadas en evidencia, es más difícil de lo que suena, porque uno tiene un montón de evidencia, pero no tiene un estándar armonizado. Traté de darles ejemplos basados en mi experiencia, pero esto puede pasar en muchas jurisdicciones distintas. En el Reino Unido ha habido un intento a nivel nacional para brindar ciertos estándares a nivel nacional. En la OCDE queríamos tomar listado de los distintos principios, pero también no solamente mirábamos los estándares de la evidencia, como el análisis de beneficios, pero también analizamos otras dimensiones, como por ejemplo el diseño, la implementación y la potencial escalabilidad y la gobernanza de la evidencia. Porque si uno tiene evidencia de alta calidad, pero no está siendo utilizada para construir procesos de integridad, puedes tener un montón de oposición. Cuando estaba mirando la presentación de ILSI, está viendo que hay medidas claras para proteger los intereses de ILSI. Esta declaración lo cual me parece muy bien. Hay temas como plaguicidas en la industria del tabaco que pueden realmente impactos muy serios. Y hay enfoques científicos, pero que si están siendo financiados por ciertos intereses específicos pueden tener cierto sesgo. Entonces, el reporte que hicimos sobre los principios de los estándares de la evidencia, lamentablemente, con las condiciones de COVID actuales, no necesariamente tengo copia de todos estos reportes. Puedo tratar de ver si puedo conseguir una copia que mostrarles ahora. Pero, ¿qué encontramos en este trabajo? Bueno, hicimos un primer mapeo de los principios existentes para la buena gobernanza de la evidencia. Y también tomamos cuenta de los estándares de la evidencia e hicimos ejemplos concretos y detallados múltiples que describían el uso de los principios y de los estándares en distintas jurisdicciones. Esto fue hecho para dar guía a futuro. En la OCDE actualmente estamos tratando de construir principios de la OCDE para la evaluación de la política y serán informados por toda esta labor. Entonces, ahora bien, ¿cómo llevamos a cabo esta labor? Hicimos paneles de expertos de alto nivel de países de la OCDE, mucha investigación, consultar con expertos, comités de la OCDE y varios expertos. A nivel de cobertura país, para lo que son principios de la buena gobernanza de la evidencia, encontramos 29 enfoques en 8 jurisdicciones, incluyendo el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea. Para los estándares de la evidencia, que son más comunes, encontramos muchos enfoques entre Australia, Unión Europea, Nueva Zelanda, el Reino Unido, la colaboración Campbell, Canadá, Alemania, España y Estados Unidos. Veo unas preguntas. Veo que sí compartieron el link. Sí, exactamente. Esta es lo que compartió Stefan Vidri. Son algunos puntos salientes preliminares, pero luego les voy a mostrar dónde encontrar estos reportes en la biblioteca de la OCDE. A nivel de una visión consolidada, los principios para la buena gobernanza de la evidencia incluyen garantizar la integridad, garantizar que uno es un intermediario honesto. Creo que esto es uno de los más importantes, pero también hay otros principios como la contestabilidad. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen el trabajo de Karl Popper con el tema de la contestabilidad. Significa que la evidencia tiene que pedir que los pares vengan y revisen la calidad de la evidencia. Todo proceso debería tener esta parte de revisión por sus pares o colegas. Cuando yo trabajé en el gobierno hace muchos años, había un proceso donde las propuestas tenían que ser doble chequeadas por el equipo del Tesoro
Y a veces esto lo hace un consultor científico. Existe esta noción de que usted no puede plantearle cualquier cosa al ministerio si no ha habido un debate saludable dentro del mismo gobierno con respecto a la calidad y la controversialidad de estos datos. También hay temas de rendición de cuenta. Transparencia en el uso de la evidencia. Sé que la transparencia es un tema muy actual en la política de Latinoamérica y la transparencia es clave también. Pero hay otros aspectos que fueron impulsados por los expertos. Fueron también el rol de la representación pública en la toma de decisiones, cómo se construye esta evidencia junto con los ciudadanía y las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Big Data. El trabajo en estándares de evidencia es tradicional en cierto sentido. Se enfoca mucho en eficacia, efectividad, costo-eficiencia. Mencioné un trabajo de Justin Barker y yo decía la eficacia, la efectividad, costo-eficiencia. Hay otros aspectos también que son importantes a nivel de la evidencia, a nivel de los estándares de evidencia. Uno es que si usted utiliza los métodos propuestos por la red común, esto del resumen de la evidencia o los centros de co-creación, y hay que asegurarse que haya estos centros en varios países de Latinoamérica. En cuanto a los estándares de la evidencia, siempre hay temas de evaluación, la teoría del cambio. También tiene que haber implementación y escalabilidad. De nuevo, existen todas estas dimensiones distintas. Entonces, esta es una presentación más larga y se habla a fondo. Pero también quisiera decirles que basado en este análisis de la OCDE, no significa que todo esto tenga que hacerse simultáneamente y con todos estos cuadros a la vez. Pero yo diría que si nunca han contemplado ninguno de estos temas, si nunca han pensado establecer principios y estándares mínimos, solamente se van a ver muy abrumados si tratan de implementarlos todos. La toma de decisiones está ocurriendo a muy alto nivel. El problema no es tener todo correcto, sino asegurarse que las personas que están trabajando con la evidencia estén conscientes de estas distintas dimensiones para así movilizar las más importantes o las correctas para las preocupaciones políticas que tienen a mano. Bueno, poco a poco voy a llegar a mi conclusión ya. Hay un ejercicio de mapeo muy particular. Hay sinergias en este ejercicio con otro trabajo de la OCDE para identificar el sector público influenciado por datos. Hay una contribución hacia un entendimiento más amplio de las condiciones de elaboración de política basada en evidencias subyacentes. Y también hay un análisis lexicográfico de las líneas guía que están siendo evaluadas para el Consejo de la OCDE. Voy a detenerme ya y estoy listo para recibir sus preguntas si tienen algún interés. Bueno, muchísimas gracias, señor Jacobson, por la excelente presentación, sumamente clara y sumamente interesante. La disfrutamos muchísimo. Y para arrancar con las preguntas, yo tengo... ¿Cuál es el respaldo que la OCDE le da a los países en este tema de la evidencia? ¿Será que tienen comités sobre este tema o cómo es el proceso? ¿Podemos brindar respaldo por medio de procesos de revisión realizados por colegas u otros procesos? Tenemos redes de expertos en el gobierno o en países de la OCDE y podemos movilizar estas redes para construir capacidades o para la implementación. Por ejemplo, si se fijan en mi perfil de LinkedIn o Twitter, acabo de llevar a cabo un proyecto con Lituania donde tenemos respaldo de la Comisión Europea para informar elaboración de política basada en evidencia
a nivel de la gobernanza, porque se percataron de que tenían una serie de carencias y brechas. Entonces, estas son labores que pueden integrarse en proyectos de la OCDE o en iniciativas de construcción de capacidades. En el pasado había hecho talleres con Colombia, también tenemos un proyecto con Nuevo León. Entonces, cuando nos invitan a dar respaldo, y esto es parte de una forma estructurada de cooperación. Muy bien, muchas gracias. Y tengo otra pregunta. En su experiencia en Latinoamérica, ¿cuál es nuestro reto aquí? Doctor, ¿qué opina de esto? Creo que hay muchos retos, pero como les mencioné, algunos de los retos en Latinoamérica es que a menudo se tiene un enfoque muy fuerte en mecanismos institucionales y no lo suficiente en construcción de capacidades y uso real. También diría que no quiero hacer ningún juicio generalizado sobre Latinoamérica, porque creo que hay países que tienen prácticas de punta. Nada más les quiero dar acceso a la biblioteca OCDE. Y también quería informarles porque los puntos salientes están en su versión borrador. Entonces les voy a dar acceso a las publicaciones de la OCDE. Sí, lo que estaba diciendo es que es difícil llegar a un juicio general, porque si miro Colombia, por ejemplo, Colombia tiene un programa llamado Sinergia que tiene algunas de las mejores prácticas para la evaluación de políticas. Cuando llegó el COVID, participaron, si no me equivoco, con el equipo de Esther Duflor y algunos de los mejores economistas para evaluar el programa, para estar implementando el respaldo adecuado para los pobres durante la pandemia. Realmente esa es una de las mejores prácticas, entender bien las condiciones del país y respaldar a las personas en la informalidad. Creo que en Latinoamérica el rol que se puede tener, si queremos pensar en el bienestar de las personas, no tienes que pensar solo en el bienestar de las personas en la economía informal, sino también contabilizar la economía formal e informal y pensar en diseño de políticas en una forma en que tome en cuenta todos esos retos. Eso no significa que la economía informal no exista. Cuando estoy trabajando con Lituania, la economía informal es 30% de su PIB, entonces bastante alta, y puede ser 15% en algunos países occidentales de Europa, pero estoy seguro que en Latinoamérica puede ser entre 30 y 40%. Entonces, en este contexto, hay que contemplar el rol de la informalidad y cuando se tiene evidencia con respecto a cómo esto se recopila o cómo la evidencia, la parte informal de la economía respalda. No sabemos si... Bueno, lo otro que podría decir es que cuando se tiene acceso a todas las publicaciones por medio de la Internet, el acceso a la información y tener personas con las capacidades de buena calidad, creo que las barreras al acceso son más bajas que cuando yo comencé mi carrera. Entonces, esto es una ventaja. Sin importar si usted está en Latinoamérica o en Asia o donde sea, ya no es tan importante. Entonces, les doy acceso. También les doy acceso libre a la biblioteca de la OCDE para todos los participantes. Entonces, si teclean el acceso a estas publicaciones, pueden tener el PDF completo y la publicación completa. Ok, muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Sí. Tenemos otra de parte de la doctora Susana Sokolovsky, quien está en Argentina. Bueno, primero que todo, ella quiere agradecerle muchísimo por su presentación. Y la pregunta es la siguiente. Pedirle a la OCDE que lleve a cabo un análisis sobre el enfoque de empaques, sí
se le debería solicitar a la OCDE llevar a cabo un análisis sobre la validez del frente sobre la normativa de etiquetado de empaques. Sí, empaques alimenticios. Y dice, ¿puede una asociación científica solicitar a la OCDE que se involucre? Ella quiere saber si una asociación científica puede solicitar ayuda a la OCDE que se involucre en este proceso. Sobre empaques de alimentos. Sí. Y ella está basada en Argentina, pero está hablando de empaques de alimentos en México. Sí, porque es importante para todos aquí en Latinoamérica, para muchos científicos en Latinoamérica. Y el tema de empaque de alimentos es importante para todos nosotros. Creo que es por esto que quiere entender si la OCDE podría involucrarse en este proceso. Dar respaldo, por ejemplo. ¿Es posible o...? Para mí, el trabajo en empaque de alimentos tiene que ver con normativas. Algunas de las normativas sobre empaques de alimentos, no estoy seguro, si pienso en México, México tiene un sistema bastante elaborado de evaluación de paquetes. Esto se calcula y se lleva a cabo ya en México desde hace bastante años y tiene una buena alta calidad. Sé que algunos de mis colegas de la OCDE han trabajado mucho en inspecciones alimentarias y la calidad de inspecciones. Y también tenemos un pequeño equipo OCDE basado en México, pero que es capaz de trabajar en español o en una forma en que es más cercano a Latinoamérica, aunque son más cerca a otros tipos de actividades normativas, bajo invitación del gobierno o de algunos ministerios. Hay proyectos que se pueden llevar a cabo con el sector privado, pero por supuesto, esto se tiene que hacer respetando ciertos marcos legales. Entonces, si la gente tiene interés, me pueden contactar por correo electrónico. Pueden enviarme un correo electrónico y yo veré qué puedo hacer para ellos. ¿Sabe cómo los países de la OCDE a menudo tienen que perder financiamiento? Pero eso no viene a costo alguno. Entonces, no puedo dar una respuesta más formal que eso el día de hoy. También debo recalcar que yo vengo del sector gobernanza de la OCDE. También tenemos una división sobre alimentos y agricultura. Entonces, si su pregunta se enfoca más en alimentos y agricultura, tal vez debería de comunicarlo directamente con nuestro personal que trabaja en el área de alimentos y agricultura. Tengo algunos contactos. Muchísimas gracias, doctor Jacobson. Creo que la doctora Sokolovsky podría ponerse en contacto con usted en los próximos días para tener mayor claridad de cómo podría ser el proceso respecto a este tema. Tengo otra pregunta, doctor Jacobson. Quiero entender, por ejemplo, el rol del mundo académico en este tema sobre la evidencia. ¿Cuál cree usted que es el rol del mundo académico y qué tan cercano tiene que estar el científico con el gobierno para crear esta evidencia? He participado yo mismo en reuniones del Consejo Científico Internacional, el presidente del Consejo Internacional, que era un consultor científico a cargo del Ministerio de Nueva Zelanda. Entonces hay una necesidad de involucrarlos. Es que hay una necesidad de involucrarlos, pero a la vez el rol de la academia es regresar a la investigación y capacitar a la gente del gobierno. Y por supuesto tienen que entender qué necesita el gobierno, pero trabajar en estándares académicos. Entonces el rol de la academia es llevar a cabo las labores de capacitación, de la investigación, de acuerdo a las mejores recomendaciones profesionales. Por supuesto, luego los académicos pueden trabajar en contratos, en el gobierno, pero no sé si... ¿Qué puedo decir?
No sé si el mundo académico debería estar al servicio de los gobiernos, pero hay una necesidad de participar en conjunto. He visto en países, por ejemplo, en base en el proyecto con Lituania, los científicos y el gobierno no hablaban lo suficiente, no había mecanismos para ello. Los ministerios no eran capaces de interpretar la información del mundo académico y el mundo académico no tenía interés en hablar con el gobierno. Entonces, eso es algo que he visto en mi propia labor en la economía. En muchos países, la economía como campo económico no se enfocaba en modelos matemáticos y generaban datos, pero usted necesita tener aplicado buenos trabajos empíricos, pero para ello necesitas tener acceso a los datos. Entonces, si el gobierno no te da acceso a los datos, el mundo académico se queda en lo que llaman una torre de marfil. Entonces, ahí me involucré en la investigación de la Oficina Nacional. El rol siempre ha sido promover la investigación basada en alta calidad, basada en datos gubernamentales que sea relevante para el gobierno y que a la vez no sea sesgada y que utilice métodos y estándares académicos. Entonces, creo que ya dije lo que tenía que decir. Es evitar el riesgo de estar en una torre de marfil y de enfocar la labor en la calidad de los datos y que realmente sigan estándares académicos adecuados. Gracias. Le hago esta pregunta porque aquí tenemos esta plataforma para trabajar en conjuntos, la industria con el gobierno y el mundo académico, y tenemos mucho éxito en hacer esto, teniendo este rol de crear una relación entre el mundo académico y los gobiernos y la industria, y crear información y comunicación y análisis, etc. Entonces, creo que en nuestros países es sumamente útil tener este tipo de plataformas y trabajar, por ejemplo, en comités, por ejemplo, OCDE. Nos invitan a menudo a ser parte de estos comités aquí en Costa Rica y creo que es una buena forma de trabajar en conjunto porque todos queremos lo mismo, todos tenemos la misma meta. Por ejemplo, sostenibilidad, salud pública. Entonces creo que es bueno tener estos espacios para trabajar en conjunto. Tengo otra pregunta para usted, Dr. Jacobson. ¿Cómo es que la OCDE trabaja con otras organizaciones tales como las Naciones Unidas o el Codex Alimentarios? ¿Cuál es su relación entre su organización y otras? ¿Cómo trabajan en conjunto? No puedo hablar a nivel general porque, saben, las Naciones Unidas son bien grandes, pero puedo hablar basado en mi experiencia personal, lo que yo he observado. Creo que hay un grupo de trabajo de la cooperación económica para Europa y sé que nosotros podemos participar a las reuniones OCDE y invitar personas OCDE a las reuniones. Yo mismo he estado trabajando en temas de riesgo en el pasado y cuando trabajamos en riesgo, nos enfocamos en estas reuniones de las Naciones Unidas y queríamos cerciorarnos de que podrían beneficiarse de las contribuciones de la OCDE. Siempre me di cuenta que había cierta sensibilidad, ya que las Naciones Unidas abarcan 150 naciones, pero no quieren ser gobernados por la OCDE, pero a veces tal vez hay más capacidad analítica en la OCDE, porque trabajamos con muchos países y podemos ahondar más en el análisis. Entonces, los países OCDE tienen mecanismos oficiales para involucrar a las Naciones Unidas para cerciorarse que para compromisos importantes haya cooperación entre las Naciones Unidas y la OCDE. También tenemos una estrategia para las metas de desarrollo sostenible. Esta es una de las actividades transversales en la OCDE que también está vinculada a las Naciones Unidas. Pero luego, en otros casos, esto tiene que ser caso a caso, porque si pensamos en los procesos COP para el ambiente, tenemos una división del ambiente y todos estaban preparándose para la cumbre climática de París y otras cumbres. Entonces, las Naciones Unidas tiene la división general
y distintas divisiones o agencias que tienen mecanismos específicos para involucrarse con la OCDE. Como les mencioné, conozco algunas, pero no conozco todas, pero tengo cierto entendimiento de cómo funcionan los procesos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jacobson. La forma en que trabaja la OCDE en cada país integrante de la OCDE, hay comités, distintos comités. ¿Cómo trabajó con otros países que no son integrantes de la OCDE? ¿Trató de trabajar con ellos? Sí, porque aquí en Mesoamérica tenemos México, Costa Rica es nueva, pues parte de la OCDE desde hace. Entonces, ¿cómo trabajan con otros países? Es una muy buena pregunta. La OCDE ha participado con integrantes no miembros, porque una de las preocupaciones es asegurarse que los mecanismos OCDE para compartir buenas prácticas pueda compartirse con países no miembros, porque piensan en un comité cómo trabajan. Comparan prácticas e identifican mejores prácticas. Una vez identificadas las mejores prácticas, recolectan información y hacen una referencia de qué está haciendo cada país, y luego los países pueden ver las mejores prácticas e identificar, bueno, eso es lo mejor que podemos hacer, y luego van al ministerio y dicen, bueno, ¿saben qué? Estamos muy lejos de alcanzar esto, tenemos que hacer esto, y a menudo es bueno para movilizar reforma doméstica y empezar a hacer las cosas mejor. Luego, ¿cómo involucrar países no miembros en el trabajo de la OCDE? Hay distintas herramientas y mecanismos. Puedo delineárselos. Esto no es una presentación oficial de la OCDE, porque tenemos un comité OCDE oficial, pero básicamente podemos invitar a algunos países a participar en los comités. Pueden tener estatus de oyente, pero no podemos invitar a todos los países no miembros en nuestros comités, porque si no, ya los comités, si son 35, 40 países, ya es bastante. Pero podríamos tener hasta 10 países no miembros. Solamente teníamos Costa Rica, Perú, no todos los países de Mesoamérica, pero algunos países de Latinoamérica que todavía no eran de la OCDE y que participaban en algunos comités. Entonces, la segunda opción es la de tener redes regionales. Entonces tenemos subredes de la OCDE que tienen un enfoque regional. Entonces, por ejemplo, tenemos un comité regional, una red regional de presupuesto en Latinoamérica. Tenemos una red regional para gobierno abierto. Tenemos una red regional para la reglamentación de calidad en Latinoamérica. Dependiendo de la capacidad de generar suficiente interés y recursos, todos los colegas de la OCDE han creado una red de colegas en Latinoamérica. Trabajando en áreas de alimentos y agricultura, ha habido redes. Pero lo que hacemos es que hay una serie de redes latinoamericanas. Estas redes no existen para todas las actividades, porque tienen que haber proyectos suficientes para alimentar estas redes que se benefician de la labor de la OCDE e involucrar a todos los países de la región. Por ejemplo, la OCDE ha cooperado también con el Banco de Desarrollo Interamericano y hemos publicado trabajos a nivel regional que muestran las características del gobierno en todos los países que están dispuestos a participar en Latinoamérica. Se llama el enfoque regional y esto es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo es establecer un programa a nivel país. Entonces hay ciertos países que están dispuestos a involucrarse con la OCDE e involucran lo que se llama un programa país. Entonces, por ejemplo, hay programas país con Kazajistán, uno con Egipto, tenemos otro con Tailandia y tenemos uno con Vietnam. Entonces, un programa país es estructurado y hemos tenido programas país con Marruecos. Entonces, ahí es cuando un país realmente quiere involucrarse y en algunos casos
pueden ser formas de acceder o acercarse más a ser integrantes. Pero ha habido programas país que a veces son financiados por el país anfitrión y otras veces son financiados por los donantes internacionales. Creo. Y luego la OCDE sí participa en algunas organizaciones como IPEC también. Hay ciertos países en Latinoamérica que son partes de IPEC. Entonces sí participamos en otras redes internacionales. He participado en varias reuniones APEC y sé que hay países de Latinoamérica que son integrantes de APEC. Esto lo vemos como un nivel de involucramiento. Les he dado las varias opciones: redes regionales, programas especiales país, proyectos país, e involucrarse con redes regionales. Muchísimas gracias. Ahora entiendo todo mucho más claro. Yo no tengo ulteriores preguntas para usted y creo que no hay más preguntas de parte de la audiencia, pero quería darle un último mensaje de su parte, de la OCDE, con respecto a la evidencia y la elaboración de políticas. Por favor, señor Jacobs. El último mensaje, bueno, regreso a lo que estamos diciendo. Estamos en media pandemia de COVID. Creo que todavía está afectando Latinoamérica, pero realmente demuestra el poder de los datos. Ha recalcado el poder de los datos y ha creado un nivel de digitalización que ha acelerado el proceso de digitalización. A veces para bien y a veces para mal. Han nacido muchas cosas a nivel de organizar datos y acceder a ellos. Y ha habido cosas malas, como un exceso de confianza en el rol de las redes sociales que tiene un efecto polarizante sobre los procesos democráticos. Y la elaboración de políticas basada en la evidencia tiene que adaptarse para tomar ventaja de las cosas buenas y para tratar de mitigar algunos de los aspectos negativos. Cosas como el acceso al mundo digital, todo lo importante, pero lo importante es tratar de mitigar algunos de los retos. Por esto es importante mucho los mecanismos para garantizar la calidad de la evidencia. Necesitamos organizar el conocimiento en forma tal de que se pueda tener evidencia de alta calidad. Esto es algo muy importante porque hay tantas cosas que se publican que no son de buena calidad. No sé si esta es la respuesta que buscaba, pero bueno, tratando de ser puntual y tratando de pensar en las circunstancias distintas que enfrentan todos los países, ese es el enfoque que le daría yo. Es un excelente mensaje para cerrar la sesión del día de hoy. Y yo nada más quería decirle muchas gracias, señor Jacobson, por su tiempo, por su excelente conferencia el día de hoy. Muchas gracias por todo su respaldo hacia este proyecto. He colocado en el chat para las personas el acceso a estas dos publicaciones OCDE y es sumamente importante. Tomen nota de los datos de acceso a la biblioteca OCDE. Pueden ingresar a la librería OCDE y acceder a todas estas publicaciones de forma gratuita. No coloquen este link en la internet con mi nombre porque muchos accesos son por medio de suscripción, pero espero facilitarle a muchos de ustedes acceso a algunas de las labores de la OCDE. Disculpe haber interrumpido. No, excelente. Muchísimas gracias. Creo que es sumamente importante el tener este acceso. El hipervínculo que no fue colocado de la forma correcta, porque hay que colocarlo de la otra forma aquí y aquí para que le llegue a todos. Hay un sistema doble de chat, lo volví a copiar. Creo que está bien. Bueno, ahora todos tienen la información del Dr. Jacobson. Yes, please. Sí, por favor. Y bueno, muy amable de su parte el haber compartido. Sí. Muchas gracias.
Dr. Jacobson. Yes, Muchas gracias a no me- todos por participar el día de hoy. Y bueno, les invitamos a conocer y a revisar nuestra página web. Y en los próximos días estaremos compartiendo con ustedes el video de este seminario. Muchas gracias, Anya. So Muchas thank you very much, gracias a Mr. Jacobson. Again, an applause for you. Muchas gracias, señor Jacobson. De nuevo, un aplauso para usted y Bye, felices bye. fiestas para todos. See you soon. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Dr. Jacobson. Muy amable.